Nosotros nos dimos cuenta de que no hubo consulta. Hubo consulta solamente en el caso de las comunidades indígenas que se ubican aquí en el municipio, pero no hubo consulta para las personas con discapacidad. Probablemente sea porque ellos piensan que no es obligatorio. Sin embargo, ya existe el antecedente de dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia al Estado, al Estado de San Luis Potosí, en el que dice que las consultas a las personas con discapacidad son obligatorias con base en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues no sé si sea una omisión por ignorancia o por desdén, pero el caso es que no se hizo la consulta y debe de hacerse. Entonces, pues estamos en ese momento en el que ya metimos el amparo, lo aceptaron y bueno, se están ahorita también ellos defendiendo de por qué no hicieron la consulta. Probablemente sea porque ellos piensan que no es obligatorio. Sin embargo, ya existe el antecedente de dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia al Estado de San Luis Potosí, en el que dice que las consultas a las personas con discapacidad son obligatorias con base en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues no sé si sea una omisión por ignorancia o por desdén, pero el caso es que no se hizo la consulta y debe de hacerse. Entonces, pues estamos en ese momento en el que ya metimos el amparo, lo aceptaron y bueno, se están ahorita también ellos defendiendo de por qué no hicieron la consulta. Para todas las cuestiones que les afecten a las personas con discapacidad dentro de las acciones o políticas públicas que hace el Estado, tiene que consultárseles. Pero ¿cuál es la razón? Bueno, pues es algo muy sencillo. Nosotros vemos a las personas con discapacidad como seres que dependen de nosotros, que nosotros somos quienes decidimos qué es bueno para ellas. Y no les preguntamos y no les consultamos. Y muchas veces hacemos las cosas erróneamente, precisamente porque no conocemos, no sabemos, no tenemos idea. Nada más para comentarte, por ejemplo, cuando yo personalmente hablé con el secretario técnico del municipio y él me decía, es que estamos haciendo cosas muy buenas para las personas con discapacidad. Bueno, probablemente eso sea lo que piense el secretario, pero habría que preguntar a las personas con discapacidad si realmente les beneficia o si requieren otra cosa o requieren más cosas. Ese es uno de los problemas precisamente, que pensamos que estamos actuando bien, pero nunca les consultamos. Sí, hay una omisión completa. El secretario técnico me dijo completamente, no hubo consulta. O sea, ni siquiera tuvimos que investigar. Él nos lo dijo concretamente, no hubo consulta. Exactamente, ellos nos están apoyando, tienen bastante experiencia, justamente Luis especialmente tiene mucha experiencia en asuntos de amparos y pues esperemos que nos vaya muy bien con ellos dos. Esperamos que a más tardar sea dentro de un mes que ya se resuelva, porque nosotros estamos pues estamos muy seguros de que la consulta se debe de llevar a cabo. La Corte lo ha evaluado ya en 2 ocasiones, en el caso de San Luis Potosí, y en las 2 ocasiones ha dicho la consulta tiene que darse. ¿Por qué? Porque las personas tienen que ser escuchadas. No necesariamente tiene que hacerse lo que las personas digan, pero sí tienen que ser escuchadas, sí tienen que ser tomadas en cuenta. A lo mejor pueden pedir cosas que no son posibles, pero habrá también quienes digan, bueno, yo lo que necesito es que el transporte sea accesible, pero no nada más que me pongan un camión al día, ¿no?
O puede ser que digan, a mí yo no necesito la asistencia social, a mí denme trabajo. Es decir, nosotros pensamos que si les damos un apoyo económico, eso es lo que la mayoría piensa, pues, ¿no? Que si se les da un apoyo económico, con eso ya están satisfechas sus necesidades, y no es así. Hay que escucharlos. Ay, pues yo creo que es peor que sabiéndolo no lo haga. Yo creo que eso es peor, porque bueno, cuando lo ignoras, pues más bien la ignorancia es decir, la ignorancia de todos modos, cuando eres un funcionario público, pues tiene consecuencias. Pero creo que en el caso de que si ya sabes que tienes que hacerlo y no lo haces, pues ahí ya hay mala fe, ¿no? O sea, haces como que haces. Y eso sí me parece más condenable. Yo esperaría que tuviera buena voluntad y que en el caso de que nos favorezca la sentencia, o que nos favorezca más bien, el amparo, pues que se avengan de todos los recursos necesarios y que lo hagan correctamente. Yo esperaría eso. Yo esperaría que no impugnaran ellos a su vez el resultado del amparo. Yo esperaría que realmente fueran empáticos con las personas con discapacidad y que reconocieran que lo que ellos creen que es bueno para las personas sordas, para las personas con discapacidad intelectual, con discapacidad motriz, etcétera, que lo que ellos creen probablemente no sea eso lo correcto. Nos ha pasado muchas veces que cuando ya conocen a las personas y las personas les explican cuál es su situación, de las barreras a las que se enfrentan en la cotidianidad, las personas que regularmente no tienen ese contacto se sorprenden, dicen, no, pues es que nunca me imaginé. Y bueno, de eso se trata, justamente, que ahora no sean ellos los que decidan como si fueran los papás de las personas con discapacidad, que decidan qué es bueno para ellas, sino que sean ellas mismas las que propongan qué es lo cómo se puede apoyar la situación y retirar las barreras que se encuentran a su alrededor. Pues muchas gracias, maestra Catalina Torres Cuevas, secretaria general de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, Asociación Civil, capítulo San Luis Potosí. Muchas gracias a ti.